Muy bien. Hay ciertas frases que ayudaron a cambiar el mundo, se metieron en la mente de las sociedades y presionaron, ayudaron mucho a cambiar ciertas cosas en nuestra historia y en nuestro mundo. La revista The Times nos recuerda 3 de ellas. Por ejemplo, en 1873, Susan B. Anthony dijo: fuimos nosotros, el pueblo, no los ciudadanos blancos varones, sino nosotros, todo el pueblo quienes formamos la unión. Y la formamos no para dar bendiciones de libertad, sino para asegurarlas. No para la mitad de nosotros y la mitad de nuestra posteridad, sino para todo el pueblo, tanto mujeres como hombres. Esta retórica, este discurso se hizo famoso y ayudó a conseguir el voto femenino en Estados Unidos, unos años después de la muerte de Susan B. Anthony. Todos recordaremos también al gran Nelson Mandela, mientras que estaba siendo juzgado por apartheid en medio del juicio. En 1964, esto es lo que dijo. Dice: durante mi vida me he dedicado a esta lucha del pueblo africano. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He abrigado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas convivían en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y alcanzar. Y esta es la frase que se hizo muy famosa. Pero, si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Décadas después de mucho tiempo en prisión, consiguió la abolición del apartheid en 1994. Para los que somos más mayores, nos extraña que fuese tan tarde, ¿verdad? Y por supuesto, todos conocemos la frase que es como un martillo de neumático en contra de cualquier desigualdad en el mundo. Es el famoso discurso en 1963 del pastor bautista Martin Luther King Jr., ¿verdad? Se hizo famosa porque dijo: I have a dream. Tengo un sueño, y empieza os digo parte del discurso, el párrafo del discurso entero. Dice: tengo un sueño, que un día todo el valle será exaltado y toda colina y montaña será nivelada. Los lugares ásperos serán planos y los lugares torcidos serán rectos, y la gloria del Señor será revelada y toda carne juntamente lo verá. ¿Qué está aquí hablando Martin Luther King? ¿Qué texto os suena a? Isaías, ¿verdad? Isaías. Es el párrafo, en realidad solo conocemos I Have a Dream, pero era un párrafo de Isaías en el que él estaba viendo cómo la gloria del Señor podía hacer un cambio en la segregación racial y se podía conseguir unidad. Ninguna de estas frases de estos 3 cristianos hubiese sido nada sin la frase que hemos leído aquí en esta mañana. Son todos hijos, son todos consecuencias, son todos visionarios, son todos luchadores que dijeron lo que dijeron, hicieron lo que hicieron por lo que empezó Jesucristo y lo que escribió aquí Pablo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio de Jesús a través de las cartas de Pablo han sido el mayor factor de cambio, de progreso humano y de igualdad de la historia de la humanidad. Si no, solo tienes que mirar qué igualdades y derechos tienen los países de tradición cristiana y los que no son de tradición cristiana. Es un hecho histórico. Sabéis que a veces exagero, ¿verdad? Como soy del sur, muy del sur, a veces se me va y exagero un poco. Esto me estoy quedando corto. Os lo voy a repetir.
el mensaje del Evangelio de Jesús a través de las cartas de Pablo han sido el mayor factor de cambio, de progreso humano y de igualdad de la historia de la humanidad. Pero esta frase tiene un contexto y esto es lo que estamos leyendo en Gálatas. Llevamos ya muchas semanas yendo a través de Gálatas, versículo por versículo, y os voy a explicar un poquito el contexto de cómo hemos llegado hasta el versículo 26. Empiezo un poquito en el principio de esta historia en Gálatas. Un grupo de varios miles de judíos en la capital de la provincia romana de Judea, en Jerusalén, experimentan a Dios como nadie lo había experimentado jamás en la humanidad. Nunca nadie había experimentado a Dios de esa forma. Este grupo de monoteístas judíos ven resucitar a un hombre excepcional que hacía milagros, sanaciones, controlaba la naturaleza, era perfecto en carácter y en obra, no solo en lo que decía, sino en lo que hacía. Lo ven torturado y asesinado y de repente lo ven resucitado en una forma humana, pero glorificada. Y cuando lo adoran, lo reciben a Dios mismo en sus vidas. La transformación no es de una idea, de una frase, es una transformación total en sus vidas. Es un cambio radical, es una revolución espiritual que jamás había vivido. Solo te digo un detalle de su cambio radical. Empiezan a vender sus casas, sus campos y empiezan a alimentar pobres. Eso no se había escuchado jamás. Eso no tiene sentido. Cuando te tocan el bolsillo, sabes que te han tocado de verdad. Empiezan a hacer cosas asombrosas porque recibieron a Dios en sus vidas. Así que se convierten en un grupo que atrae o repele. Algunos los atrae por esa forma radical e increíblemente asombrosa de relacionarse con Dios y con los demás, y a algunos los repele porque esa forma de vivir a Dios, cuando tú la comparas con cualquier otra religión de la época, todas las religiones se quedaban como mera superstición. Así que los atacan. Uno de los mayores detractores se llama Saulo Pablo de Tarso. Los empieza a perseguir, los empieza a meter en la cárcel, mujeres, sus familias me imagino también, asesinan a uno de sus dirigentes, pero de repente Dios se le aparece a este perseguidor, lo transforma, lo cambia y experimenta él mismo a Dios de una forma que los judíos solo imaginaban y soñaban. Solo era un sueño, solo eran promesas, solo eran ilusiones. Y Pablo experimenta a Dios de una forma absolutamente increíble. Él entonces empieza a llevar este mensaje a diferentes partes del imperio, aprovechando que él mismo era ciudadano romano, que era como una especie de aristocracia dentro del imperio. Así que llega este mensaje y esta revolución a una provincia romana que se llamaba Galacia, al sur de Turquía. Un grupo de estos habitantes escuchan el mensaje de Pablo, escuchan del Hijo divino y humano de Dios llamado Jesucristo, y experimentan, cuando creen en este mensaje, experimentan exactamente lo mismo que este grupo de judíos en Jerusalén. Empiezan a experimentar el perdón de sus pecados, empiezan a experimentar una paz que jamás habían tenido, empiezan a cambiar el abuso infantil que era común por ayudar a los bebés que dejaban en la basura cuando nacían y no los querían. Estoy hablando de textos históricos sobre lo que hacían cristianos en los primeros siglos. No estoy diciendo que es lo que hicieran exactamente los gálatas, pero ¿me entendéis? La clase de cambio y revolución que estaba pasando en estos grupos de personas, en estos grupos que creían en Dios, y empiezan a relacionarse siendo netamente romanos, siendo netamente helenos, con el Dios de Israel
de la misma forma y experimentándolo de la misma forma y sintiéndolo de la misma forma y siendo transformado de la misma forma que todos estos judíos cristianos que lo habían recibido en Jerusalén. ¿Qué pasa? ¿Por qué escribe Pablo esta carta? Porque llegan estos de Jerusalén y se enteran que están muchos gentiles, muchos romanos, muchos helenos creyendo en el Mesías judío, y les dicen que para madurar, que para crecer, que para recibir las promesas que sus fundadores, que los patriarcas y sus fundadores habían recibido de Dios, se tienen que ellos también hacer, además de adorar a Jesús, se tienen que hacer como Jesús, se tienen que hacer como judíos, ¿vale? Ese es el contexto de la carta. Si te hacías judío en la época y te circuncidabas, además te introducían en una de las 11 tribus. Nunca te hacían levita, pero de repente te decían, vale, pues tú a partir de ahora eres de Aser, y tú de Benjamín, y tú de... Incluso te daban tu tribu a la que ahora pertenecías. Te daban un contexto, te daban una tradición, y muchos de los gálatas se sentían atraídos a seguir esta tradición judía. Pero Pablo se entera y hemos visto cómo le escribe un email con un montón de emoticonos con humo por las orejas, ¿vale? Vemos que el tono de Pablo es bastante agresivo en cierta forma, porque se echa las manos a la cabeza y está diciendo, pero ¿qué estáis haciendo? Lo que estáis haciendo no solo no es necesario, sino que además es contraproducente. No solo no lo necesitáis hacer, sino que además, si lo hacéis, os estáis arrimando, os estáis intentando ganar lo que os habían dado por gracia. Flor estaba definiendo aquí lo que era gracia. Os estáis intentando ganar lo que ya os había dado Dios gratuitamente. Y les empieza a dar un montón de razones por lo que no tienen que hacer eso. Y hemos estado estudiando los 3 capítulos estos, y empieza a darle un montón de razones, y llegamos aquí al versículo 26 y les da como una especie de conclusión del 26 al 29, y después en el capítulo 4 le da otra conclusión. Así que yo os voy a explicar estas 2 conclusiones. Conclusión 1. El fin, a partir del versículo 26, el fin del pueblo judío era ser hijos de Dios, tener una relación privilegiada con Dios. Muchas culturas hablaban de ser hijos de Dios o de los dioses, tener una relación privilegiada, o si eras rey, tú eras el hijo de Dios o uno de los dioses o de tu Dios principal. Pero los judíos sabían que solo había un Dios, eran los únicos monoteístas de la época, y sabían que solo existía realmente un Dios, que no era Dios de la naturaleza, del fuego, del aire, de la guerra, sino era el Dios creador de todo. Y ellos querían ser, o se llamaban ellos mismos, hijos de Dios. Tenían esta relación especial entre el verdadero Dios, el único Dios, y ellos mismos. Ese era el fin, en cierta forma, de ser judíos, tener esta relación privilegiada. En toda la historia de la humanidad, la gente tenía que seguir ciertas reglas morales para llegar a ser hijo de Dios, tener esta relación privilegiada, y tenían que hacer ciertos sacrificios por cuando fallaban la parte moral. Tú fallabas la parte moral, y como todos fallamos, ¿cómo haces justicia? ¿Haces una injusticia? ¿Cómo reparas esa justicia delante de Dios que te pide justicia? Pues entonces hacías un sacrificio, un inocente por algo que tú habías hecho como culpable. Normalmente eran animales, en el pueblo judío eran animales, en otros pueblos eran animales o personas. Animales o personas, sacrificabas para hacer justicia divina, para apaciguar a Dios, para, en cierta forma, pagar por tu pecado. Esa era la forma en la que todas las personas se relacionaban con la divinidad. ¿Qué hace Dios? Nadie puede ser perfecto moralmente. Los sacrificios solo son un símbolo de que alguien inocente tiene que pagar por eso. Solo son en realidad una especie de símil. No está haciendo nada. Dios se va a sentir que se ha hecho justicia por sacrificar a un animal. Es solo un símbolo. ¿Y qué hace? Se hace humano. Él mismo se hace humano. Vive esa vida moral perfecta que la humanidad no podía vivir. Y Él mismo
se presenta como sacrificio para Dios. Él mismo, por su obediencia, por la gloria de su vida, por su sacrificio por morir por la humanidad, es el único que realmente puede hacer justicia por toda la injusticia divina. Él es el único que podía compensar a Dios su acto de bondad y de obediencia, siendo hombre y siendo Dios, es el único que podía compensar en realidad la injusticia universal hecha por la humanidad. Solo la gloria que el sacrificio de Dios encarnado daba a Dios podía compensar a Dios. Solo Dios podía compensar a Dios. Y todo el que tenía fe en Jesús recibía esta justicia divina, recibía este perdón, recibía esta nueva vida, esta nueva relación entre tú y yo. ¿Cómo se representaba eso? Pues Jesucristo utilizó y mandó a sus seguidores a utilizar el bautismo, el símbolo del bautismo. ¿Qué es lo que pasaba en la iglesia de Gálatas? ¿Cuál era, parece ser su costumbre? Pues entraban en el bautismo a su vieja vida con unas ropas, ¿vale? Con sus ropas. Normalmente la gente llevaba una ropa, no tenían primar, ¿vale? No podían comprar todos los días algo. Llevaban su ropa, ¿vale? Entraban, morían a su vieja vida, en el agua muere y renaces. El agua, nacemos todos en agua, ¿no? Líquido acuoso. Renaces a una nueva vida. Le daban nueva ropa para cambiarse, para secarse, y esa nueva ropa era el símbolo de estar, aquí pone, revestidos de Cristo, pero literalmente es puestos a Cristo. Nos ponemos a Cristo. Ese era el símbolo del bautismo. Y entonces llega Pablo y le dice, esto lo que estás haciendo es una identificación total con Jesucristo. Jesucristo muere, vosotros muere. Jesucristo resucita, vosotros resucitáis con Él. Es pegar vuestro destino a Cristo, pegar vuestra vida a Cristo. Y por lo tanto dejáis vuestras ropas viejas, no la ropa vieja, vuestras ropas viejas y recibís una nueva identidad. Recibís una transformación, recibís a Dios mismo en vosotros y por lo tanto Dios ya no os ve a vosotros. Os vestís de Cristo, quiere decir que Dios cuando os mira ve a Cristo. No ve tu maldad, ve su bondad. No ve tu desobediencia, ve su obediencia. No ve tu incapacidad de ser completamente bueno. Ve su capacidad de que es totalmente bueno. Te ve a través de Cristo y por lo tanto se puede relacionar contigo, puede convivir contigo. Empezamos a poder relacionarnos directamente con Dios. Empezamos a poder vivir a Dios a través de Cristo. Estos galos o gálatas, Pablo les dice, reciben a Dios y entonces se bautizan. Aquí lo conectan porque recibías a Dios y lo hacías casi directamente. Creías en Jesucristo y hacías el símbolo del bautismo. Se sumergían en agua, morían a sí mismos, resucitaban en Jesús. Aquí normalmente entramos en las aguas del bautismo vestidos de blanco, ¿no? Creo que tendríamos que venir vestidos de negro, salir y cambiarnos de blanco, ¿no? Pero bueno, es el símil que está haciendo aquí Pablo. Venís de una forma y sois vestidos de otra. Así que Pablo les recuerda, al ser bautizados, literalmente al poneros a Cristo como ropa, espiritualmente estáis renovados. Ya tenéis una nueva vida, ya tenéis una nueva realidad. Dios te mira y lo que ves es Cristo, justo, santo y bueno. No porque tú seas bueno, sino porque te has puesto el uniforme de bondad de Dios. Te hago una pregunta. Si en una ceremonia real, no en unos carnavales, sino en una ceremonia real y legal, te visten el capitán general te viste igual que él, de uniforme de capitán general, y te pone los galones de capitán general, ¿qué eres? Demasiado fácil, capitán general. ¿Vale? Pablo les dice, versículo 28, si ya estáis vestidos de Cristo, si ya estáis vestidos del Hijo de Dios, ¿qué sois? Hijos de Dios. ¿Para qué? Si ya sois hijos de Dios, versículo 29, y Cristo ya al encarnarse era judío, si os vestís de Cristo, ¿qué sois ya?
Espiritualmente, judío. Si ya Cristo es hijo de Dios, espiritualmente, ¿qué soy? Hijos de Dios. Si ya Jesús al encarnarse era descendiente de Abraham, vosotros al vestiros de él, ¿qué sois? Descendientes de Abraham. Pero no descendientes de Abraham genéticamente, que ni siquiera sabían de lo que era genéticamente, más o menos, sino de lo que importa de verdad, espiritualmente. Porque lo que importaba de verdad era tu relación con Dios, tu relación espiritual con Dios. Cuando tú dejas de creer en Dios, en realidad lo que te estás robando es de tu alma. Lo importante es lo que es eterno, lo que va a durar, lo que va a ser para siempre. Y Dios después nos revestirá de un cuerpo glorioso como el de Él. Pero lo importante es lo que nos hace humanos. Y lo que nos hace humanos es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Eso es lo importante. Por lo tanto, espiritualmente, si tenemos a Cristo, ya somos judíos, hijos de Abraham, hijos de Dios. ¿Para qué intentar hacer un montón de cosas que ya hizo Cristo por ti? ¿Para qué intentar volver atrás e intentar estar bien con Dios y ser hijo de Dios cuando ya eres hijo de Dios? ¿Qué estás haciendo, Gálatas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Para qué intentar ahora seguir la ley judía y haceros judíos y circuncidaros y seguir la ley si todo esto ya lo hizo Cristo y se dio a vosotros sin tener que hacer nada de eso? Si teniéndolo ya todo queréis volver a hacer lo que solo es temporal, ¿qué le estáis diciendo al regalo de Cristo? ¿Que era incompleto? ¿Que no era suficiente? ¿Que esta nueva realidad no es todo lo que debería ser? Los judíos cristianos en Jerusalén y los que estaban viniendo a Galacia vivían en la mentalidad que vive todo el mundo en realidad. Siempre hay un nosotros y un ellos. Siempre hay un nosotros y un ellos. Los romanos dividían el mundo entre civilizados, los romanos, los helenos, y los bárbaros, los incivilizados. Los judíos dividían el mundo entre circuncidados y los que no estaban circuncidados, incircuncidados. Los romanos creían inferiores a ellos y superiores a nosotros. Creían inferiores a los extranjeros, a los esclavos y a las mujeres. Diógenes nos dice que, no está claro si es Tales o Sócrates, oraba esto a los dioses. Gracias a los dioses, que nací humano y no bestia. ¿Vale? Hombre y no mujer. Griego y no bárbaro. Mentalidad romana. Mentalidad judía, según Sofesta Baracoz, esto es lo que algunos judíos oraban. Te bendigo, Dios, que no me creaste un gentil. Bendito seas que no me hiciste un esclavo o ignorante. Bendito sea Dios que no me creaste mujer. Me está mirando alguno con una cara. Los cristianos veían que el Espíritu Santo venía a cualquiera. Daba igual que fuera extranjero o bárbaro, que fuera hombre o que fuera mujer, que fuera esclavo o que fuera libre, que fuera un gentil o que fuera un judío. Ellos lo que estaban viendo es que Dios no hacía acepción de personas, que venía a todo el mundo, que todo el que ponía su fe en Jesucristo recibía a Dios mismo en sus vidas. El resto era pura temporalidad. Así que Pablo en este contexto es donde dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia cultural o genética, ya no hay diferencia socioeconómica, ya no hay diferencia de género. En Cristo todos somos hijos de Dios. Esto poco a poco ha cambiado el mundo. En las iglesias cristianas de repente se sentaban hombres junto a mujeres, mayores junto a niños, libres junto a esclavos, y predicaba el ciudadano romano rico. No. Predicaba aquel a que Dios le daba el espíritu de enseñanza. Y dirigía a la iglesia el pater familia. No. Dirigía a la iglesia aquel que Dios le daba don de liderazgo.
Iba a visitar a aquel que tenía dinero y poder. No, iba a visitar a quien Dios le daba el don de la visitación, etcétera, etcétera, etcétera. Una revolución total en un mundo en el que no dependía de quién eras o cómo habías nacido, dónde habías nacido. Lo único que dependía era de lo que Dios te daba en tu vida. Solo tenías tu identidad en Cristo, y en Cristo todos eran hijos de Dios y todos recibían a Dios. Esto no quiere decir, no se puede utilizar esto para quitar todo, ¿verdad? No dejamos, por creer en Jesucristo, no dejamos de ser hombres y mujeres, ¿verdad? Seguimos teniendo hijos. Pero todo esto es temporal. El revestimiento de Cristo aquí en la tierra temporalmente no diluye todas las diferencias, no tenemos todas las ventajas de este nuevo traje de superhéroe. Todavía. Pero llegará un día en que todos, absolutamente todos, seremos lo mismo delante de Dios. Hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Esta revolución, esta idea cristiana, en el que lo único que importa es Cristo en nosotros, en el que todos somos iguales delante de Dios, ha sido la mayor influencia y empuje de la humanidad para la extinción de la esclavitud, del clasismo, del racismo y de toda desigualdad que impera en este mundo. Ha sido el pensamiento que más ha revolucionado este mundo y ha llevado a la humanidad aquello que Dios quería que fuera. Pero ¿sabes qué? La gran pregunta de esta mañana es: ¿cambió el mundo? ¿Te cambiará a ti? Si todo a tu alrededor cambia, pero no te cambia a ti, no sirve para absolutamente nada. A ti. La revolución social del cristianismo cambió el Imperio Romano. No hubiera funcionado si realmente el Espíritu no estuviese cambiando vidas individuales. La pregunta te la vuelvo a hacer: ¿te cambiará a ti? Y te estoy diciendo una cosa. Yo no te estoy diciendo, oye, sigue el cristianismo a ver si tú encuentras esta relación como encontraron estos judíos y estos gentiles y estos romanos en el siglo I, y como dicen todas estas personas que lo han encontrado. Sigue, inténtalo, sigue ciertas costumbres, vente a la iglesia, canta, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo te estoy diciendo todo lo contrario. La carta a los Gálatas dice todo lo contrario. La carta a los Gálatas dice: acércate a Dios. Prueba a ver si es verdad que buscándolo de corazón y con humildad, son las dos condiciones que aparecen siempre en la Biblia. Buscarlo de corazón y con humildad. Viene Dios a tu vida en el Espíritu Santo y viene a tu vida y te transforma y te cambia. Y entonces serás cristiano. No te estoy diciendo, inténtalo a ver qué pasa. Te estoy diciendo, prueba a Dios. Vete de verdad delante de Dios y dile: Dios, si estás ahí, ayuda a mi incredulidad. Déjame verte con los ojos del alma. Si tengo alma, si tengo algo que me conecta contigo, déjamelo ver, déjamelo sentir. Ven a mi vida y entonces si te cambia y te transforma, hazte cristiano. Si no, no lo hagas. ¿Para qué? Estarás perdiendo el tiempo. Estarás perdiendo un montón de domingos preciosos que podías estar haciendo una barbacoa desde las 10 de la mañana. Pero si de verdad está ahí, si de verdad Dios existe, si de verdad viene a tu vida, es lo más increíble, es la mayor experiencia, es la mejor vida, es la más difícil, pero la más difícil te digo que es la más satisfactoria y que te trae más paz que puede haber en esta tierra y en esta existencia. ¿Te quieres revestir de Cristo? Y una pregunta para los que le dijimos que sí, para los que lo encontramos, para los que hemos sido transformados. El que te mira, ¿percibe de qué estás vestido? ¿O tienes el uniforme tan manchado que ni se da cuenta? El que te mira, ¿percibe que estás vestido de algo diferente? ¿O está tan sucio que nadie se da cuenta? 2. Si no es época de carnaval en febrero y se cae alguien al suelo y ves a uno con bata, ¿tú qué esperas que haga? Que lo ayude.
Y si a uno le roban la cartera y sale corriendo, y hay uno vestido de policía, ¿qué esperas que haga? Que lo persiga. Y si hay un fuego y hay uno con un casco de bombero, lo último que te viene a la cabeza es que vaya para el otro lado. ¿De qué estamos vestidos? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo lo contrario a lo que se supone que haría Cristo? ¿O vamos a hacer aquello de lo que estamos vestidos? ¿Hacer aquello para lo que se nos ha dado una misión y un propósito en la vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Conclusión 2, capítulo 4. Échale un vistacillo. Échale un vistacillo porque lo voy a resumir así en grande. Capítulo 4, del 1 al 7. No mires el WhatsApp mientras que lo buscas, directamente a la app de la Biblia. Gálatas 4, del 1 al 7. Y para introducir el tema te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustaría volver a ser niño? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se están riendo? Algunos dicen que sí, otros que no. ¿Te gustaría volver a ser niño? ¿En qué sentido te gustaría volver a ser niño? Porque no creo que nos gustaría en todos los sentidos. De ellos el reino de los cielos, muy bien, tenemos que tener una actitud como, pero ¿te gustaría volver a la época de la niñez? ¿Sí? ¿Te gusta que te manden? ¿Te gusta que te digan, haz esto y haz lo otro, ponte esto y pon lo otro? ¿O te gusta tener tu capacidad de decisión propia? O sea, nos gusta, pero por otro lado, esto es en cierta forma lo que les está diciendo Pablo aquí a los galos, a los gálatas. Había un sistema romano en el que si el padre faltaba, podría poner un tutor o un administrador, ¿vale? Si se iba de viaje o si se iba a una guerra y por si acaso moría, o si moría, podía dejar quien iba a cuidar de tu hijo. Hasta los 14 años era el tutor y a partir de los 14 años hasta los 24 era el administrador. Eran dos figuras diferentes. Es como nosotros le dejamos un padrino, ¿no? El padrino es el que, en cierta forma, si tú faltas, aquí le llaman padrino y padrina, ¿no? En otros lados le llamamos padrino y madrina. Pues esto era el tutor, lo que te pone aquí como el tutor, ¿vale? Y esto lo elegía el padre. Y en Galacia, el administrador, a partir de los 14 años hasta los 24, lo elegía también el padre. En el sur de Galacia, en el resto de Roma lo elegía el gobernador romano de la zona o el jefe el que llevaba la ciudad. Pero en el sur de Galacia llevaban el derecho seleucida y era el padre. Entonces Pablo coge su derecho y les dice, mira lo que les dice, te voy a dar esta opción. La ley es como cuando un padre deja un tutor o un administrador, en la que te dice qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Pero cuando te emancipas, en su derecho era a los 24 años, cuando te emancipas, tú recibes la heredad completa y ya tú administras tu dinero, tu hacienda, tus cosas, ¿vale? Entonces, ¿tú qué quieres ser? ¿Un niño inmaduro en el que necesitas un tutor y un administrador que te diga qué hacer y cuándo hacer, que esto es la ley? ¿O quieres ser un heredero en el que puedas administrar y ya tener la independencia y la emancipación? Lo que le llama Pablo vivir en el Espíritu. ¿Qué quieres? ¿Todas las normas, todas las reglas que te digan cuándo, cómo? ¿O quieres vivir
en el Espíritu y tener tu propia capacidad de elección. Eso es lo que está aquí planteando Pablo. ¿Quién quiere volver a que le digan lo que hacer y cómo hacerlo? Si puedes tener la libertad de hacerlo en Cristo, si ya hemos sido redimidos por el Hijo, que es el heredero, y en Él, Jesucristo ya es el heredero que administra todo lo que es de Dios, si ya en Él podemos administrar nuestras vidas en el Espíritu a través de Cristo, ¿para qué volver a la niñez? Los judaizantes les están diciendo, para madurar, habéis creído en Jesús, ahora para madurar tenéis que hacer la ley. Y Pablo les está diciendo lo contrario, no. Habéis heredado a Jesús ya, emancipado, ya heredero de todo. Habéis heredado la madurez de vivir en el Espíritu de Dios. ¿Queréis volver a la inmadurez? ¿Queréis ser unos niños? ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué preferís? ¿Heredar o estar libre? El tutor y el administrador generalmente era un esclavo. Muy estimado, se le pedía respeto de los niños a estos esclavos, eran leales al pater de familia, al padre de familia, pero eran esclavos. ¿Quién mandaba más? ¿El esclavo o el hijo? Mientras que era menor de 24 años. ¿Queréis volver a la esclavitud de todas las regulaciones y todo el simbolismo en el que Jesucristo ahora ha cumplido todo el simbolismo de los rituales y todas las cosas morales? Termino con esta ilustración. Tú tienes un hijo y te gusta que te diga qué hace, qué no hace, y tú le dices lo que tiene que hacer, cómo se tiene que vestir, cómo tiene que comer, cómo tiene que coger la cuchara, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que ponerse los calcetines al revés y no al derecho, cómo tiene que... todo, ¿no? Y tú quieres que te pregunte todo y que haga lo que tú le digas que haga, ¿sí o no? Pero imagínate que te viene tu hijo de 25 años y te dice, te pregunta algo y te dice, papá, ¿qué hago? ¿Tú le querrías decir lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, de qué forma lo tiene que hacer y que te obedezca? ¿O tú quieres que él coja los principios que tú le enseñaste y haga lo que él crea que tiene que hacer? Si viene y hace lo que tú dices, has criado un inútil. Es un inútil. Tú lo que quieres es que venga, escuche tu consejo, tú le das tus posibilidades, lo que tú crees que, y te enorgullece que él tome sus propias decisiones de acuerdo a unos principios buenos, a unos principios lógicos, a una obediencia en el sentido de quererte honrar. Eso es lo que es la madurez. Eso es la madurez espiritual. Tú quieres saber la voluntad de Dios en tu vida. Vive hoy con los principios divinos. ¿Quieres como una bola de cristal que Dios te diga exactamente qué hacer, cómo hacerlo? ¿Con quién ir o con quién no ir? ¿Qué estudiar o qué no? ¿Quieres que Dios quieres que te trate como una persona madura que lo que hace es coge mis principios, vívelos hoy y haz lo que quieras? Haz lo que creas que es mejor. Haz lo que creas que haría Cristo. Estás revestido de Cristo. ¿Qué haría Cristo hoy, ahora? ¿Qué decisiones tomaría hoy y ahora? Dios te da unos principios. Eso es lo que hacemos con el Antiguo Testamento. No vamos y hacemos todo como dice, cogemos los principios morales, que tiene un montón de principios morales súper útiles, súper adecuados para enseñarnos, para darnos ciertos principios, ciertas generalidades, y en el Espíritu de Dios, en oración, buscando su paz, decidimos hoy lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida, jóvenes? Vive hoy como viviría Cristo. No te va a decir el futuro, no te va a decir con quién, ni cuándo, ni cómo, ni qué, porque te quiere hacer madurar. Lo único que quiere es que vivas hoy y tomes la decisión de hoy. ¿Qué tengo que hacer hoy? Acercarme a Dios, leer la Biblia, orar, no mentir, no hacer esto, hacer lo otro, ayudar. ¿Qué tengo que hacer hoy? Vivir como Cristo. Lo que venga y las decisiones que toma, pues cuando tenga 3 trabajos, pues oraré y buscaré el que me da más paz delante del Señor. Pero Dios no te va a decir en qué tienes que trabajar. Dios te quiere tratar, no como un niño. Quiere que crezcas,
quiere que avancemos, quiere que vivamos hoy como tenemos que vivir, siguiendo los principios de Dios. Eso es buscar la voluntad de Dios. Eso es exactamente buscar la voluntad de Dios. Quitarnos angustia, quitarnos ¿qué tengo que hacer? Estoy vestido de Cristo, ¿verdad? Vivamos como Cristo. Oremos. Dios de los cielos, gracias porque ha llegado la hora de la emancipación, Señor. Gracias porque hemos llegado a la época del Espíritu, en la que podemos vivir en la libertad de tenerte a ti, Señor, en nuestras vidas. De tener tu guía, de que no nos has dejado huérfanos, que no tenemos una ignorancia total de lo que tú quieres, Señor. Nos has dejado tu palabra y tenemos tu Espíritu en nosotros y podemos buscarte y podemos entender, Señor, cuál es la voluntad para nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos esta madurez y darnos esta capacidad de usar, de vivir nuestras vidas, Señor, con la libertad de tu Espíritu. En esta mañana, Señor, si alguien no te ha buscado, si alguien no ha recibido el Espíritu, Señor, si alguien no ha orado, alguien no se ha humillado delante de ti, Señor, te pido que en esta mañana se una a mi oración. Dios de los cielos, quiero saber si estás ahí, quiero sentirte, quiero ser cambiado, quiero odiar lo que tú odias y amar lo que tú amas. Quiero quitarme de mí mismo como el centro de mi vida y quiero ponerte a ti, Señor. Ven a mi vida. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor